3 o 4 años después que yo había convertido y estaba predicando, Dios me llamó a predicar a mí a los Estados Unidos. Y me llamó en una visión. Y yo vi en una visión el mapa de los Estados Unidos. Y vi las ciudades, y vi que yo entraba en una ciudad y predicaba. Y los auditorios, y que se llenaban de gente. Y vi endemoniados que eran liberados, y gente que se sanaba, y gente que se convertía. Y de esa ciudad pasaba a otra, y a otra, y a otra. Y yo entendí que Dios me llamaba a predicar a este país. No salí corriendo para acá. Dije, ¿cuándo es que voy? Muéstrame cuándo es que voy y a dónde es la primera ciudad o lugar que voy a ir. Oiga. Y pasaron unos cuantos días y unos cuantos años y de pronto recibí una cartita de un pastor de una pequeña iglesita en Lancaster, Pensilvania. Y no era pentecostal, era una iglesia de los menonitas. Y yo oré a Dios, porque yo no quería ir. Alabe lo que el Señor le ama. La carne de nosotros es más mala que el mismo diablo, sonríase que el Señor le ama. Yo no quería ir, pero oré a Dios y el Señor me mostró, ahí es que vas con ese grupito. Ese es el primer llamado que tienes para Estados Unidos. Pues yo marché. Cuando llegué a Lancaster, Pensilvania, pues ahí estaba esperando el pastor, buen hermanito, con un grupito como de 25, 30 o 35 hermanitos. Esa era la campaña. Le habían tirado unas hojas sueltas en maquinillas y habían repartido algunas así por la comunidad. Yo me dieron ganas cuando llegué a salir volando a Puerto Rico otra vez. Pero me tuve que aguantar allí. Mi alma te alaba, Jesús. Y allí le prediqué a aquellos hermanitos que estaban hambrientos de Dios. Y le prediqué del bautismo, el Espíritu Santo, y cayó el poder. La primera que bautizó fue la esposa del pastor. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que el Señor le ama. Y aquello fue una fiesta en aquella iglesita. Y en el fin de semana nos mudamos la campaña para la iglesia pentecostal. Que el hermano Pablo Figueroa está todavía predicando ahí. Y ahí tuvimos los últimos días de la campaña. Como 80 almas aceptaron a Cristo en toda aquella semana. Bueno, yo venía a Puerto Rico contento viendo la bendición tan grande que Dios nos dio. La primera vez que me llamó a Estados Unidos, de ahí en adelante nos siguió llamando. De ahí, y una ciudad, y la otra, año tras año, conforme a la visión que me dio. Pero probé a Dios a ver si la visión era de Dios, y el Espíritu de Dios me confirmaba, sí, baja ahí estaba bien clara y confirmada. Y seguimos viniendo, sea bendito el nombre de Dios. Usted esté atento a la voz de Dios, usted esté atento a un Dios que habla, el Dios de nosotros no es mudo. Alabado sea Dios, el Dios de nosotros habla, mudos son las estatuas que adora la gente, pero el Dios de nosotros tiene una voz preciosa que habla, alabado sea Dios, y que confirma, y un espíritu que se mueve en medio de su pueblo para dirigirnos a su voluntad y al tiempo de victoria. ¡Gloria sea Dios! Hace algunos años Dios me llamó a predicar a México, yo anhelaba ir a México. Y sentí la primera ciudad, era Monterrey, y ahí fui. La lucha que hubo ahí fuera tan terrible, que cuando llevamos 2 semanas de campaña en una guerra espiritual como pocas veces en mi vida yo he tenido, vinieron los agentes federales, se metieron en la casa, me quitaron todos los papeles, y después que nos investigaron de arriba abajo, y yo no tenía visa ni tenía nada, ¿qué voy a tener si no dan visa? Yo fui porque Dios me envió, con una visa turista. Lo único que podía hacer era pasear por la ciudad, pero predicar ni en sueños. Me dijeron, mire, nosotros no lo metemos a la cárcel, usted me dijeron, porque sabemos que usted no es un delincuente, usted está haciéndole bien a esa gente. Ellos hacía anoche que estaban observando la campaña. ¿Qué pasa? Que ellos estuvieron obligados, ¿verdad? Por la ley. El jefe de inmigración los mandó a eso, a arrestarme. Y yo no me arrestaron, me quitaron los papeles y demás, dijeron el lunes, dijeron mañana es domingo, no vaya a predicar por nada porque lo metemos a la cárcel. Pero el lunes va a inmigración y el jefe lo entrevista y lo que él diga, pues allá eso será lo que se haga. Y al otro día yo llegué más temprano que nunca a predicar al lugar de la campaña. Esa noche me metí en ayuno y dije, Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me restaures esto. Mañana voy a predicar y no me meta a la cárcel ni el diablo con todas las jaurías que ven. ¡Alabado sea Dios! Pues la tarde fui bajo un sol que echaba fuego y yo en ayuno sin agua ni alimento. Y los agentes federales no aparecieron y yo prediqué esa tarde ahí. No dije nada al pueblo calladito. El lunes aparecí en emigración con todo el grupo de Puerto Rico que andaba conmigo. Todo el mundo estaba en ayuno. Y ahí llegamos, los agentes estaban esperando. Dijeron, no ha venido el jefe de migración, pero él viene ya mismo. Él sabrá lo que hará. Yo dije, sí, amén. Dije, entre mí, yo sé lo que hará, lo que hace el jefe grande de arriba también. Y esperamos 1 hora y 2 horas y 3 horas y 5 horas y el jefe de migración no apareció.
Y cuando la gente vieron que la apareció, se molestaron. Dijeron, mire, váyase y siga la campaña esta noche. Y si él nos dice algo, volvemos de nuevo allá. Y si no dice nada, cábele ahí, que esta es una bendición para esa gente. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! Y terminamos las 3 semanas en Monterrey al aire libre. Y de ahí partimos para otra región lejísima, por allá por la frontera con Texas, Piedras Negras y otras ciudades ahí. Y ahí apenas yo llegué, me arrestaron. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Nunca había pasado en mi vida una cosa como esa. Me llevaron a jefe de migración y dije, aquí no se cree que va a predicar, me dijo. Aquí usted no predica de ninguna manera. Me puede dar $10,000, dijo. Si quiere, yo no arriesgo mi carrera política por nada. Aquí usted no va a predicar. Usted sabe que la ley prohíbe esos cultos al aire libre. Yo no decía una palabra, yo en la mente dije, Señor, el jefe eres tú. Yo vine a predicar y predico aunque este hombrecito se trague la lengua. Pero calladito hablando con papá. Cuando me dijo, ni aunque me dé $10,000, predica aquí. Espíritu de Dios me habló y me dijo, eso es lo que quiere. Alabado sea Dios. Cuando los hermanos que estaban a cargo del culto llegaron, que son 2 hermanos muy reconocidos allí, líderes en la comunidad, yo le dije, dígale que me deje ir a la casa a orar, a descansar. Y ustedes hablan con él, que Dios arregla todo. Los hermanos le hablaron y dijeron, se vaya a descansar, pero ahí no va a predicar esta noche. Yo me fui y dije, eso es lo que te crees tú, mijo. Llegué a la casa y me tiré a orar. Había una cama grande, ahí nos metimos todos alrededor de la cama, todos los hermanos estaban conmigo de Puerto Rico. Comenzamos a exclamar, y señores, hombrecitos, no pueden impedir ese culto. Y esta noche predicamos aquí aunque reviente el diablo. Y estamos predicando asegurado. Y ahí clame. Mira, hermano, cuando llevamos como 3 horas orando sin parar, se ha zafado una tabla de arriba del techo y cayó encima de la cama. Cuando cayó aquella tabla y dio aquel ruido, yo me saqué un grito y dije, se cayó el diablo, hay culto esta noche, alabándose a Dios. ¡Alabado su nombre! A los 5 minutos aparecieron los hermanos con aquella sonrisa. Mire, el hombre se dejó convencer. Hay culto esta noche, no hay problema. Y esa noche tuvimos el culto, como 400 personas aceptaron al Señor. Y ahí, cuando al otro día yo salía para la otra ciudad, que era una campaña de 6 días, me llamó de nuevo a la oficina y me dijo, quédese aquí, no salga de aquí hasta que los pastores no vengan aquí y arreglen conmigo para permitirle allá el culto. Yo le dije, déjeme ir para allá. Yo hablo a los pastores que ellos vengan acá, arreglan. Cometí el error de dejarme ir. Iba yo que volaba para allá. Llegué allá, dije a los pastores, los está esperando allá. Me dijeron los pastores, pero es que le hablar si nosotros no tenemos dinero, nosotros que no tenemos para comer diariamente apenas. Yo le dije, y me dijeron, si usted no quiere arriesgarse, no se arriesgue, porque esa gente son tremendas, lo pueden meter a la casa. Y yo dije, bueno, yo oro a Dios, si Dios me dice que no predique, no predico. Pero si Dios me dice que predique, no ha nacido el diablo que lo impida. Y me encerré a orar, y ora. Y a las 6 empezó el culto allá devocional. Y a esa hora, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, predica Mateo capítulo 8. Yo dije, para allá voy corriendo. Metimos 6 días de campaña ahí y ni aparecieron. Sea bendito el nombre de Dios. Pero fueron tantos los sufrimientos y las luchas, y tanta presión y tanta cosa, que cuando llegué a Puerto Rico, dije, Señor, por favor, no me vuelvas a mandar a México. Mire que yo sentí cariño por aquel pueblo mexicano tan lindo, con aquel fervor, aquellos hermanitos, hambrientos de Dios. Pero fue tanta la lucha y tanta los asuntos que, porque está prohibido por ley hacer cultos al aire libre. Y yo tuve 30 al aire libre, 21 en Monterrey y 7 más acá en los 28. Y después dimos un bautismo al aire libre también público, bautizando un montón de los convertidos en Monterrey. Me metieron a la cárcel porque papá estaba conmigo. Y yo hablé a Dios en esa forma, así como el que siente uno dolor por los sufrimientos. No permita que, no me vuelvas a mandar a México jamás. Pasaron días y llorando por las campañas que había en esos días y demás, y clamando a Dios, y orando y ayunando. Y un día estaba metido encerrado en ayuno, orando y clamando, cuando de pronto me da Dios una visión y aparece aquel terreno, de lo más feo de terreno que ustedes se pueden imaginar, lleno de cactus y una arena como de playa, esos terrenos estériles, que solo los cactus se dan. Y cuando yo veo que el terreno, digo, Señor, qué terreno tan feo. Cuando dije eso, mire, cayó un sombrero mexicano en el terreno, que es el más grande que yo he visto en mi vida. Vino flotando así, man, y cayó.
Cuando cayó aquel sombrero yo me quedé tenso y oí cuando el Espíritu me dijo, México te llama. Yo dije, amén, papá, como tú quieras, no como yo quiera. Alabado y asama, bendito sea México, alabado sea el Señor. El otro año iba para allá, la misma situación todo el tiempo, pero se convierte la gente por montones. Este año pasado dimos 3 campañas allá. Mira, hermano, eso fue una gloria, como Dios obró, las bendiciones tan tremendas. Asistencia en algunos lugares hasta de 30.000 personas. Hay hambre de Dios en ese país. Y el año que viene muy probablemente tendremos 4 campañas allá. No es como yo quiera, es como Él quiera. No es como usted quiera, es como Él quiera, es cuando Él quiera. Vamos a morir nosotros y a dejarlo a Él que viva. Alabado sea Dios, aunque nos mande al África, aunque nos mande al Congo belga, aunque nos mande a la China roja, aunque nos mande a donde sea, muévase con Dios, que ahí está la victoria. Alabado sea Jesús. No tenga miedo, que Él sabe lo que hace. Glorias a Dios. Y Pablo se movió a Macedonia, llegó a Filipo, que era la principal ciudad, y apenas llegó a Filipo se movió hacia la puerta de la ciudad. Donde estaba fuera de la puerta estaba el río, y él sabía que ahí se reunían las mujeres a orar. Llegó ahí, efectivamente, había un grupo de mujeres ahí, dialogando y orando, y Pablo se sentó y empezó a hablar con las mujeres. Pablo no tenía más que un tema: Jesucristo. Y los cristianos que están convertidos de todo corazón, y los cristianos que andan en fuego, y los cristianos que realmente están en el Espíritu, ese es el único tema que tenemos. Y de todo lo que hablamos, Jesucristo es el centro del asunto. Y hablemos de lo que hablemos, Jesucristo está en la conversación. Sea bendito el nombre de Dios. Y Pablo empezó a predicarle a Cristo a las mujeres. Dice que había una mujer llamada Lidia de Tiatira que oía atentamente, con un temor de Dios tan tremendo. Y dice que Dios le abrió el corazón para que creyera. Dice que está aquí, que quiere salvarse. Que cuando la gente son reverentes y atentas a las cosas de Dios, Dios le abre el corazón. En otras palabras, aquí nadie viene a Cristo si no lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la gente oye y escucha y en su mente dice, Señor, yo quiero salvarme, yo no quiero perderme, el Espíritu de Dios empieza a trabajar con ellos y ayudarlo. Ahora, cuando la gente se mueve en un espíritu burlón y en un espíritu irreverente, mire, hermano, jamás vendrán a Jesucristo. Usted en esta noche esté oyendo ahí, amigo querido, que Dios le ama y Dios lo quiere salvar. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted y su casa, su gente, lo que usted ama, se salven. Esté ahí atento, esté ahí oyendo, esté con reverencia, esté con temor de Dios, que igual que a la Lidia de Tiatira, le van a abrir el corazón para que usted crea y se salve en esta noche y después se salve lo que usted ama. ¡Alabado sea Dios! Y aquella mujer creyó con tal profundidad que se llevó a Pablo para su casa. Y en la casa se convirtió toda la familia. Y Pablo los bautizó en las aguas, todos. La primera familia que se ganó para Cristo ahí en Filipo. Una familia completa. Creyentes y bautizados en las aguas. ¿Por qué los bautizó en las aguas? Oiga, amigo, es necesario que usted crea en Cristo y sea bautizado en las aguas también. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Que sí que es decisivo que usted crea en Jesucristo. Y al creer en Cristo se añada a una iglesia que predique este evangelio completo, como está completito en la Biblia. Para que ahí lo doctrinen y lo bauticen en las aguas. ¡Glorias a Dios! Y aquella mujer creyó, su familia creyó, y Pablo los bautizó en las aguas. Ahí estaba, un grupo bautizado en las aguas, creyente, la primera familia en victoria. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que de ahí de esa casa donde Pablo se hospedó, ahí en casa de Lidia, salía todas las tardes Pablo con un grupo de hermanitos a orar a cierto lugar. Y dice que una de las tardes, cuando iban juntos a la oración, le salió al encuentro una joven poseída de un espíritu pitónico. Dice lo que están aquí. Un espíritu pitónico es un espíritu de adivinación. Es un demonio específico que entra en la persona y adivina a través de la gente. Es decir, cuando venga el adivino a la ciudad, no se acerque por ahí ni a curiosear. Hay evangélico que llega el adivino, o llega la madama, o llega la gitana, y ahí van con las narices a averiguar. No se ha entrometido, hermano, sonríase, que el Señor le ama. Los entrometidos no están ajenos a los cielos.
Alabado sea Dios. Ahí donde montones de hermanos se van a curiosear y después salen con nerviosismo y salen con insomnio y salen con cuantas cuestioncitas, son demonios que se le meten. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es lo mismo que pasa en los hogares donde tienen un televisor y tienen la lucha libre o tienen el boxeo y los nenes viendo y salen demonios en la pantalla y se le meten a los nenes. Hay gente que los ha visto en visión, cuando salen esos demonios se meten a la gente de las casas. Seguro si es una actividad del diablo, el diablo es el que usted ha puesto en su casa, pues ahí se metió, aunque usted sea pentecostal. Sonríase que el Señor le ama, no se ponga triste. Alábelo. Miren, este camino hay que cuidarse, hermano. Peleamos contra un enemigo que no es carne ni sangre, es Satanás con legiones de demonios que se mueve contra los creyentes y se mueve contra todo el mundo. Y si usted no está listo y está alerta y está agarrado de Dios y vive conforme a la palabra, en cualquier momento lo estropea. ¡Gloria a Dios! Si somos creyentes tenemos que movernos por las palabras. Y decir que donde venga el adivino o venga el mago, no se acerque por todo eso. Esas son cuestiones diabólicas, donde si usted se acerca, cualquier demonio lo puede oprimir a usted. Y aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y cuando pasó Pablo y los hermanos, a toda boca comenzó a gritar: estos son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Oiga, qué cosa rara, porque el diablo es un mentiroso, dice la Biblia. Sin embargo, ahí el demonio decía una verdad tremenda. Que Pablo era un siervo de Dios, ciertamente. Y que anunciaba el camino de la salvación. Era una verdad. Que sí, que todos los embusteros más grandes dicen una verdad de vez en cuando. Mi alma te alaba, Jesús. Sí, no hay mentiroso más grande que Satanás. Y ahí decía una verdad. Pero mire, aun cuando el diablo diga verdad, es una trampa para engañar. Ese no dice verdad porque le gusta la verdad, le gusta la mentira. Pero cuando dice una verdad es cuando más peligroso es. Era un engaño. Porque el diablo sabía que Pablo iba a estar ahí por un poco de tiempo y se iba. Y él estaba tratando de hacerle creer a la gente que el mismo espíritu que estaba en Pablo era el que estaba en él. Pero cuando se fuera Pablo, pues la gente todavía se acercara más a la adivinación de aquella muchacha. Dice que producía ganancia a sus amos por su adivinación. Y ella estaba ahora respaldando a Pablo. Señor, reprenda al diablo mentiroso. Pero dice que un día, y oiga esto bien, pasaron muchos días en ese asunto. Y un día de pronto, cuando vino el diablito con su asunto, esos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de la salvación. Dice que Pablo se volvió y le dijo: te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Iba el diablo que volaba. Mi alma te alaba, Jesús. La muchacha quedó libre. Ahora, el que está aquí, fíjese en esto, porque es algo muy significativo. Que aquella situación se repitió por muchos días. ¿Y por qué Pablo no le echó fuera el demonio el primer día? Si Pablo sabía que era un demonio. Si alguien tenía discernimiento era Pablo. Él sabía que era un demonio, porque no se lo echó fuera el primer día. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, si muchos días repitió. De pronto un día se volvió, mire, como un gigante. ¡Te ordeno que salga! Iba el diablo que volaba. Eso te muestra a ti, oiga bien, te muestra a ti que los dones del Espíritu operan en la voluntad de Dios, no cuando le da la gana al siervo de Dios. Y así mismo sucede con cualquiera de los dones del Espíritu: el don de profecía, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia. Operan cuando Dios quiere operarlo en nosotros. Son dones del Espíritu. Mire quién es el dueño: el Espíritu. Y Él los opera a través de nosotros cuando Él quiere, porque usted no supone que usted vive, el que vive es Él en usted. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso que ahí donde hay muchos que dañan la bendición que Dios les pone, y Dios le da un don de profecía, y entonces Él quiere profetizar cada vez que siente deseo de hacerlo, o cada vez que cree que se va a lucir por profetizar, o cada vez que viene alguien a tentarlo porque quiere un mensajito. Yo vengo aquí para que Dios me hable, y usted dígale: te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo, no vengas a tentarme. Que Dios no va a hablar nada si Dios no se le antoja. Es cuando Dios quiere, es cuando Dios sabe que es importante, cuando es el momento de Dios. Y Pablo, con toda la unción de Dios que había en él, tuvo que esperar que sintiera la unción del Señor, entonces se volvió y echó fuera el demonio.
¿Y por qué el primer día no fue? Porque según el diablo es listo, más listo el papá de nosotros. Diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en Pablo lo mismo que estaba en la muchacha. Entonces Dios dejó que lo oyeran una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. Y entonces vino Pablo y le echó fuera el demonio. Y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso, dijeron, oiga, verdaderamente este diablo, esto es un diablo, no era lo que está en ese otro hombre. Cuando el diablo se cree listo, el papá de nosotros se la aprendió hace rato toda. ¡Alaba lo que él vive! Si los dones del Espíritu se manifiestan en usted, hermano, dé gloria a Dios, pero espere que el Espíritu Santo opere esos dones cuando Él sabe que es menester en su momento para su gloria, para bendición de otros. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, pero cuando se fuera Pablo, pues la gente todavía se acercara más a la adivinación de aquella muchacha. Dice que producía ganancia a sus amos con su adivinación. Y ella estaba ahora respaldando a Pablo. Señor, reprenda al diablo mentiroso. Pero dice que un día, y oiga esto bien, pasaron muchos días en ese asunto. Y un día de pronto, cuando vino el diablito con su asunto, esos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino a la salvación. Dice que Pablo se volvió y le dijo, te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Iba el diablo que volaba. Mi alma te alaba, Jesús. La muchacha quedó libre. Ahora, el que está aquí, fíjese en esto, porque es algo muy significativo, que aquella situación se repitió por muchos días. ¿Y por qué Pablo le echó fuera el demonio el primer día? Si Pablo sabía que era un demonio. Si alguien tenía discernimiento era Pablo. Él sabía que era un demonio, porque no se lo echó fuera el primer día. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, si muchos días repitió. De pronto un día se volvió, mire, como un gigante. ¡Te ordeno que salga! Iba el diablo que volaba. Eso te muestra a ti, oiga bien, te muestra a ti que los dones del Espíritu operan en la voluntad de Dios, no cuando le da la gana al siervo de Dios. Y así mismo sucede con cualquiera de los dones del Espíritu, el don de profecía, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia, operan cuando Dios quiere operarlo en nosotros. Son dones del Espíritu. Mire quién es el dueño, el Espíritu. Y Él los opera a través de nosotros cuando Él quiere, porque usted no supone que usted vive, el que vive es Él en usted. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso que ahí donde hay muchos que dañan la bendición que Dios les pone, y Dios le da un don de profecía, y entonces Él quiere profetizar cada vez que siente deseo de hacerlo, o cada vez que cree que se va a lucir por profetizar, o cada vez que viene alguien a tentarlo porque quiere un mensajito. Yo vengo aquí para que Dios me hable, y te diga, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo, no vengas a tentarme. Que Dios no va a hablar nada si Dios no se le antoja. Es cuando Dios quiere, es cuando Dios sabe que es importante, cuando es el momento de Dios. Y Pablo, con toda la unción de Dios que había en él, tuvo que esperar que sintiera la unción del Señor, entonces se volvió y echó fuera el demonio. ¿Y por qué el primer día no fue? Porque según el diablo es listo, más listo el papá de nosotros. Diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en Pablo lo mismo que estaba en la muchacha. Entonces Dios dejó que lo oyeran una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. Y entonces vino Pablo y le echó fuera el demonio. Y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso, dijeron, oiga, verdaderamente este diablo, esto es un diablo, no era lo que está en ese otro hombre. Cuando el diablo se cree listo, el papá de nosotros se la aprendió hace rato toda. ¡Alaba lo que él vive! Si los dones del Espíritu se manifiestan en usted, hermano, dé gloria a Dios, pero espere que el Espíritu Santo opere esos dones cuando Él sabe que es menester en su momento para su gloria, para bendición de otros. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando el demonio salió y la muchacha quedó libre, los amos de la jovencita se enojaron. Ellos querían que el demonio siguiera dentro de la joven. Hay gente que son más malos que el mismo diablo, ya que le producía ganancia. Gente que ama más el dinero que cualquier otra cosa. Están vendidos al Dios dinero. Y no le importa, mire, que se muera la humanidad, que la gente se hunda, que la gente se vaya a lo más profundo de la condenación, con tal de que ellos hagan dinero.
Y en ese mundo vivimos, en ese mundo vivimos. Se enojaron tan agriamente que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta los magistrados, hasta las autoridades, y los acusaron. Porque le había echado fuera un demonio a la pobre muchachita. Dijeron, estos hombres son judíos, dijeron. Alborotan la ciudad. Enseñan cuestiones que no nos es lícito a nosotros que somos romanos obedecerlas. Las autoridades, mire, se escandalizaron. Le agarraron la ropa a Pablo y a Silas y se la desgarraron. Y mandaron que los azotaran con vara. Y los dos apóstoles recibieron una terrible golpiza con vara. Imagínese usted lo que eso significa. Que levanten una vara y le metan un fuetazo a usted a mitad de espalda. Y otro fuetazo para acá por el pecho. Y otro fuetazo por la cabeza. Y los dos apóstoles soportaron una golpiza terrible que los dejaron sangrando a los dos. Mire lo que algunos han tenido que pagar por este evangelio. Y hay gente hoy en día que no puede ni moverse a invitar a un vecino para que venga a la campaña. Sonríase, que el Señor le ama. Increíble. Y mire lo que es Pablo, el peso que Pablo tuvo que pagar. Y entonces ordenaron a la cárcel y mandaron a buscar al carcelero. Métalo a lo más profundo, asegúrele que no se le vayan. El carcelero se los llevó, los metió a lo más profundo de la cárcel y entonces los amarró en el cepo, encadenados dentro de un calabozo. Dos apóstoles, Pablo y Silas. Mire, hay evangélicos que si le pasara una cosa como esa hoy en día, los lamentos se oyen en el tercer cielo. Y los quejidos de protesta se oyen en lo más profundo, a kilómetros de distancia. Imagino oírlos gritar, ¿y por qué tú permites esto, Señor? Y yo que estaba tratando de servirte, y mira lo que has permitido, mira qué carga me han dado, mira cerrado en una cárcel. Mire, cállese a la boca, nada sucede si Dios no lo permite, y lo que Dios permite obra para bien de los que le aman. Deja a Dios que obre como Él quiera, Samaya, Él sabe lo que hace. Crea a Dios con confianza, que pase lo que pase, por horrible parezca, por terrible sea la apariencia, mire para arriba y dígale, gracias que te vas a glorificar en mí. Si tú permites esto, algo grande tienes tú entre manos, una bendición gigante tienes tú para mí, algo sublime viene para mi vida y lo que yo amo. Y hable victoria, y hable fe, y hable confianza, y deja a Dios que obre. Que Dios tiene recursos para sacarlo a flote. ¡Alabado sea Dios! Y Pablo y Silas estaban tan tranquilos, increíble, que encerrados en la cárcel, golpeados, sangrantes, con la ropa hecha jirones, y a las 12 de la noche, a la medianoche, comenzaron a orar en voz alta y a cantar himnos. Es verdad que el que está lleno del Espíritu Santo no hay quien lo doble. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice que mientras ellos oraban en alta voz y cantaban himnos, los presos escuchaban. Quiere decir que Pablo no podía salir por las celdas a predicar a los presos porque estaba encadenado y encerrado en una celda. Pero imagino que le dijo a Silas, vamos a fumar el culto tú y yo ahora aquí. Las cadenas no pueden impedir que demos un culto en la cárcel. El cepo ni la sangre que estamos echando por las espaldas, ni el dolor que tenemos, nada. Aquí metemos un culto esta noche, aunque se enoje el diablo, más de lo najo que está. Y comenzaban en alta voz a orar, y en alta voz a cantar himnos. Cada himno es un mensaje. El que canta himnos tiene que entender que lo que está es predicándole a la gente un mensaje cantado. Por eso que los que cantan, oigan bien lo que cantan y no se enojen conmigo, yo les amo. Oren y ayunen para que cada vez que canten se sienta la bendición del Espíritu Santo. No cante por vanagloria. Ni... El ministerio del cántico no es para inconversos, es para gente convertida. Inconversos que cantan en el mundo. Sea bendito el nombre de Dios. O sea, deje conmigo que yo le amo. Sonríase que papá le ama más todavía. Pero la cosa Dios tiene que enderezarla, hermano. Porque todo lo que Dios tiene en su iglesia es para edificación de la iglesia. Y para bendición del pueblo. Y en todo lo que Dios tiene hay unción que rompe el yugo de Satanás. Bendecido sea Dios. Pero hay que pensar en eso y anhelar eso y pedir eso. Y orar y ayunar para que eso funcione. Es como el que predica. Si no hay unción de Dios, no predique. ¿Para qué va a venir con 4 o 5 pamplinas a entretener el pueblo?
ore y ayune y busque a Dios. Que esto no es cuestión de comida y bebida, esto es cuestión de unción del poder de arriba para que la palabra venga y entre a los corazones y derrita los corazones y traiga del cielo mensaje de Dios que edifica al pueblo. ¡Gloria sea a Dios! Eso que el que predica tiene que sacar tiempo para orar. Y tiene que ayunar. Y tiene que buscar a Dios. Y tiene que leer la palabra. Si usted no tiene tiempo para eso, no predique nada. Siéntese para que le prediquen a usted, sonríase, que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! Yo vengo a una campaña, o cualquiera está en una campaña, o un pastor que tiene su iglesia. La gente quiere que estemos corriendo para arriba y para abajo todo el día. No, hermano, no, eso no es el cuentecito. Eso es lo que el diablo quiere, para que después venga por la noche sin mensaje aquí. Y los mismos que hacen correr a uno digan, mire, si ya está seco, ya está vacío. Tengo que encerrarme con el Señor y orar y clamar a Dios. Dame palabra que salga de tu corazón para el corazón del pueblo. Dame palabra con unción, que cuando la palabra salga, tiemblen los corazones. Cuando la palabra salga, los demonios se vayan. Cuando la palabra salga, se conviertan los pecadores, se sanen los enfermos. ¡Gloria a Dios! Y usted no puede moverse en ese plano. Mire, no se enoje conmigo, que yo le amo. Vayas a sacar mejor las batatas al campo allá a Puerto Rico. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! El ministerio de Cristo no es un ministerio de la carne, es un ministerio del Espíritu, es un ministerio de poder, es un ministerio de fuego, es un ministerio de unción. La unción es la que rompe el yugo. Amén. ¡Ay, Samaya, sújala! Ahora, imagínense la unción que había en Pablo y en Silas, que sangrante, golpeados, heridos, encadenados en un calabozo, y vamos a dar un culto. Alaba lo que era, él vive. Vamos a dar un culto que tiemble la cárcel y se conviertan todos los presos. No podían ir a predicarle allá, pero desde que la celda levantaron la voz como trompeta cantando los dos. Himnos a toda voz. Y se acabó el himno y oración. Me parece oírlos ellos cantando esos himnos a toda voz, ungidos por el poder de Dios. Y los presos en la celda oyendo. Era una vigilia, no dormía nadie. Los presos allá escuchando. Me parece los presos con los ojos bien abiertos oyendo esos himnos que hablan de Cristo y hablan del Calvario, hablan de la sangre de Jesús y hablan del arrepentimiento y hablan de la salvación y hablan del infierno también. ¡Alabado sea Dios! Y de pronto acaba el himno y salían Pablo y Silas. Señor, toca a los presos. Señor, salva a los presos. Señor, sana a los que están enfermos ahí en esas trágicas y horribles celdas. Sánalos también. Bendícelos, Señor. Y los presos ya temblando y sintiendo algo especial que nunca habían sentido. Porque cuando se habla en el Espíritu, se siente el poder de Dios. Se mueve el poder de Dios. Se siente la bendición del cielo. ¡Hoy sale y asoma! Ríos de agua viva corren. ¡Gloria sea a Dios! Dice que de pronto, cuando el culto estaba más lindo, vino un terremoto terrible, conmovió la cárcel hasta en sus cimientos, tembló todo, se abrieron todas las puertas de la cárcel, se le cayeron las cadenas a todos los presos. Oiga, esto sí es lindo. Multitud de presos que están en la cárcel están siempre planeando cómo fugarse. Y si le llega a aparecer una situación así, que se abra la puerta y no vea carcelero ni a nadie, mire, vuelan. En minutos están a kilómetros de distancia. Pero es increíble. Se abrieron las puertas, se le cayeron las cadenas a todo el mundo y nadie se movió. Los presos quietecitos en su celda. Ni se dieron cuenta que las puertas estaban abiertas. Ni se dieron cuenta que se habían caído las cadenas. No, los oídos abiertos. Querían oír más himnos, querían oír más oraciones, querían sentir más aquellos ríos de agua viva, querían sentir más aquel poder de Dios, querían, ¡ay, Samaya, Sama! Querían sentir más aquella bendición. Hay algo más grande, había algo más grande que escapar, había algo más grande que irse de la cárcel. ¡Gloria sea a Dios! ¡Bendito sea su nombre! Cuando hay unción de Dios no se escapan los presos. Cuando hay unción de Dios, mire, el poder de Dios toma dominio de todo. Amén. Y lo único que se piensa es en salvación. Se piensa solo como decía David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¡Gloria sea a Dios! No se movió un preso. Y cuando el carcelero oyó el escándalo de puertas abiertas,
Salió corriendo y cuando ve todas las puertas de la cárcel abiertas sacó la espada para matarse. Pero el carcelero sabía que si salían las puertas de la cárcel no quedaba un preso de recuerdo, sabía que volaban y se iban todos. Dijo, listo. Se fueron todos, incluyendo esos dos, que las autoridades me dijeron que los metieran en la cárcel de más adentro. Sacó la espada para matarse. Cuando oyó la voz de Pablo desde adentro, oiga esto, que le gritó, no te mates, que estamos todos aquí. El culto está tan ungido que no hemos terminado y nos vamos todavía. ¡Alabado sea Dios! Ahora, piense usted en esto. Mire, la cárcel estaba oscura. No se veía nada para adentro. Nada. El carcelero está afuera, con la espada ya para matarse. ¿Y cómo Pablo sabe que está a punto de matarse, que está allá afuera? Porque el que sabe todas las cosas se lo dijo. Pablo, grítale a ese hombre que no se mate. Que lo quiero salvar en esta noche. Y Pablo sacó un grito. ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! Imagínate qué susto pasaría el carcelero que estaba a punto de cortarse el cuello. Y pero este hombre, ¿qué clase de hombre es ese? Allá en la celda de más adentro, en lo profundo de la cárcel, desde allá sabe que yo voy a matar acá afuera. Buscó luz, estaba todo oscuro, no se veía nada. Buscó luz, se metió alumbrando, nervioso. Me imagino la luz temblando en la mano, así, nervioso, a punto de caerse de la mano. Pero para adentro iba desesperado, para adentro iba, quería salvación del alma, para adentro iba, quería lo que Pablo tenía, quería lo que los presos tenían. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Amigo, óigalo bien. El carcelero quería lo que Dios le va a dar a usted en esta noche, amigo. Salvación eterna. El carcelero quería lo que Dios le va a dar a usted, amigo. Usted vino aquí en esta noche a ser salvado. ¡Ay, Samaya! Usted vino aquí en esta noche a recibir de arriba lo eterno, lo grande. Lo único que vale la pena tener. Lo demás son añadiduras que vienen por su amor. Y dice que cuando llegó junto a Pablo, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y le dijo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Como quien dice, ¿qué he de hacer para tener lo que tienen los presos, que no se han movido ahí, mira, están ahí con las orejitas bien abiertas que quieren oír más? Y dice que Pablo y Silas, los dos al mismo tiempo le contestaron. Mire qué clase de unidad había en los apóstoles. Será la unidad que necesitamos hoy en día. Mire qué clase de unidad. Que ni Pablo contestó ni Silas, los dos al mismo tiempo. Dice que los dos le dijeron, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Gloria a Dios! Estaban tan unidos, estaban tan unánimes que hasta contestaban al mismo tiempo los dos. Un coro de victoria. ¡Bendecido sea Dios! Hoy en día hay algo que tenemos que arreglar. Hoy en día cada cual tira para su lado, y aquel para allá, y el otro para acá, y uno para allá, y otro para allá. No, hay que unirnos. La unidad es un reclamo de Cristo para su iglesia. Y Jesús dijo, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Y dijo esto, para que puedan creer que tú me has enviado, tienen que ser uno. Y la división de hoy en día, y más que división, las fricciones y litigios y guerras entre uno y otro siervo es lo que matan a la pobre humanidad. Por eso hay tantos que nos han convertido, porque ven que no nos amamos. Esa gente no se ama, mira qué queja tiene, mira qué pelea tiene uno entre nosotros. Vamos a unirnos, hermanos, vamos a abrazarnos, vamos a besarnos en ósculos santos, vamos a decirnos que nos queremos, vamos a decirnos que tú eres tan importante en tu ministerio. Aquí abajo porque está unido. Y el Señor predicó usando al diablo como ejemplo. El diablo no se divide. Si se dividiera su reino no subsistiría. Como diciendo, si el diablo, que está muerto, que va para el lago de fuego, no se divide, cuanto más nosotros que tenemos la vida de Cristo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros que tenemos la mente de Cristo y dividido. No, hermano, vamos a decirle, diablo, eres un mentiroso, te tenemos bajo nuestros pies, y vamos a abrazarnos, y vamos a unirnos, y vamos a decirle al diablo, estamos unidos, diablo, vamos todos como uno contra ti, alabado sea Dios. La guerra no es contra el hermano, la guerra no es contra el otro pastor, la guerra no es contra el otro evangelista, la guerra no es contra el otro concilio, la guerra es contra el diablo y sus ángeles y sus huestes satánicas. Alabado sea Dios, a ese que hay que atacar, contra ese que hay que pelear. Gloria sea Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios.
Hay poder en Jesucristo. En la iglesia apostólica había una unidad tan tremenda que no solo estaban unidos, eran unánimes en todo, unánimes. Y la unanimidad entre Pablo y Silas tan grande que cuando el carcelero preguntó, ¿qué debía hacer para ser salvo? Los dos como un coro, como un coro. Tenían un maestro que dirigía el coro, el Espíritu Santo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Glorias a Dios! Y el carcelero los agarró, los sacó fuera de la cárcel. Mire, un hombre que los magistrados le dijeron, cuida a esos dos hombres, cuidado que se le escape a esa gente. Y se va y los encarcela y los amarra en el cepo con cadenas. Y ahora los cogió y los sacó a la cárcel, el carcelero, los dos. Se los llevó para afuera y subió a la casa de él. Se le fue el miedo a los magistrados y se le fue el miedo a todo. Lo que tenía ahora era hambre de Cristo. Quería más de Cristo y sabía que esos hombres heridos, esos hombres maltrechos, tenían lo grande. Los sacó para afuera. Los subió a la casa. Dice que le lavó las heridas. Los sanó. Los sentó a la mesa. Les dio comida. No se afane mucho por comida, bebida y cuestiones. Que Dios tiene todo eso. Mire, si alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo que ni Salomón tuvo vestido tan lindo como los lirios, ¿cuánto más no nos viste a nosotros? Dijo el Señor. ¿Cuánto más nos alimenta a nosotros? Hombres de poca fe, dijo. ¡Alabamos a Dios! No se afane por lo material, ni se desespere por las cosas materiales. Desespérese por las cosas eternas y lo demás viene por añadidura. Alabamos a Dios, porque Dios siempre está despierto. No duerme nunca. Nosotros los que estamos dormidos. Alabamos a Dios. ¡Hay poder en su nombre! Mi alma te glorifica, Padre. Y Pablo le predicó al carcelero la palabra y se convirtió al carcelero, se convirtió toda la familia y los bautizó en las aguas, todos ahí, esa noche. Oye, ¿por qué es tan importante el bautismo ese? Que a Lidia la bautizó y la familia, y ahora al carcelero y a toda su familia los bautizó también. ¿Por qué es tan importante? Porque mire lo que dice la Biblia. Y el que está aquí que no ha aceptado a Cristo hasta su noche, y los que aceptaron a Jesús aquí en los días anteriores de la campaña, abra las orejitas bien abiertas. Para que usted, cuando termine esta campaña, se añade una iglesia para que los pastores lo enseñen y lo bauticen en las aguas. Tan importante es esto que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Romanos capítulo 6, verso 4. El mismo apóstol Pablo explica en su doctrina para la iglesia que mediante el bautismo somos injertados con Cristo en su muerte. ¿Qué sigo? Cuando usted lo bautizan, este cuerpo que llevó pecado lo sumergen en las aguas. Le dan más sepultura. A los muertos hay que sepultarlo. Si lo deja afuera se pudren. Sonríase, que el Señor le ama. Y apestan y dañan todo. Y sí, que ese cuerpo que llevó pecado hay que sepultarlo. Cuerpo muerto por el pecado. Y dice que en el bautismo nos injertan con Cristo en su muerte. Cristo murió en la cruz y su cuerpo llevó el pecado de todos nosotros. Y después de la muerte lo bajaron de la cruz y ese cuerpo lo sepultaron, cargado de pecado. Pero cuando ese cuerpo de Jesús salió fuera del sepulcro vivo, dice que salió resucitado por la gloria del Padre. Ahora no era el cuerpo cargado de pecado, ahora era un cuerpo de gloria. Y así mismo el bautismo. Sepultan ese cuerpo que llevó pecado y cuando sale para afuera sale como el que resucita a una vida nueva con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no es aquel cuerpo que llevó pecado, ahora es alguien que resucitó por la fe en ese Cristo maravilloso. Porque si somos en el bautismo injertados con Cristo en su muerte, dice la Biblia, también lo somos en su resurrección. Y si creemos que Cristo ya no muere, creemos que tampoco jamás nosotros moriremos. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que imagínense que sí que el bautismo no es cuestión de mojar a la persona, de zambullirlo, es cuestión de un sacramento poderoso. Un sacramento de vida, un sacramento que le va a impartir fuerza al nuevo creyente para creer que tiene un cuerpo que resucitó para la vida con Jesucristo. Un cuerpo que ya no lo puede dedicar a la maldad, ni al yo, ni a los entretenimientos carnales, ni a lo que se le antojaba antes, sino que ahora es un cuerpo propiedad privada de Jesús el Rey. ¡Gloria a Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Y dice la Biblia que al otro día, cuando las autoridades enviaron los alguaciles a la cárcel, dígale al jefe ese de la cárcel esa que suelte a esos hombres.
Cuando llegaron del carcelero, que dicen los magistrados que suelte a esos hombres, fue donde Pablo le dijo, se pueden ir, idos en paz, que los magistrados dicen que se pueden ir. Pablo dijo que nos podemos ir, no nos vamos nada. Que siendo nosotros ciudadanos romanos como somos, sin juzgarnos nos metieron a la cárcel, que vengan a sacarnos ellos, si no, no nos vamos nada. Ese Pablo era terrible, alaba lo que él vive. Cuando las autoridades oyeron que eran ciudadanos romanos, venían que volaban para la cárcel, muertos del miedo. Porque en Roma no se podía meter a la cárcel a nadie sin juzgarlo primero y probarle su culpabilidad. Y llegaron y tuvieron que rogar a Pablo, por favor, váyanse. Hagan el favor. Ahora sí me voy, dijo Pablo. ¡Alabado sea Dios! Entonces Pablo salió, se fue a casa de Lidia, habló con los hermanos, los fortaleció en la fe, se despidió de ellos y se fue de la ciudad. Libres. Pero oiga esto bien. Metidos en la cárcel, Pablo y Silas, en el cepo con cadena, heridos, encerrados, estaban libres. No crea que me volví loco, estoy hablando verdad. Hay montones de hombres en las cárceles hoy en día que son más libres que montones de pecadores que están por aquí afuera, gordos y colorados, caminando por ahí muertos en el pecado. Alaba lo que él le ama. Mire, amigo, no se enoje conmigo, pero oiga esto, que yo le amo. Preferiría yo, amigo, que usted estuviera en la cárcel salvo, entregado a Cristo, y no perdido aquí afuera, en cuanto pecado y aquí afuera que lo está enviando al infierno usted. Alabe lo que él vive. Porque el que predica esta palabra sabe que lo único importante es lo eterno. Lo único importante es el reino de los cielos. Y lo que queremos es que usted se salve. No queremos que lo metan a la cárcel, no. Pero queremos que esta noche abrace a Cristo Jesús y salga de esa cárcel de pecado en la que usted se mueve. Usted sí que está en la cárcel de más adentro. La cárcel de más adentro es el pecado. La cárcel más profunda, alabado sea Dios, es la maldad de esta tierra. Gloria sea Dios que envía la condenación. Bendecido sea Dios. Aleluya. Por eso en esta noche salga, amigo, de esa cárcel trágica que respira muerte, respira condenación eterna, y venga Jesús y sea libre. Miren las cárceles en Puerto Rico. Hay gente tan convertida al Señor, y oigan esto que es increíble, tan convertida al Señor, que las autoridades le tienen tal respeto y tal confianza, que en las campañas de pronto yo veo 15, 20, 25 de ellos sentaditos allí saludándome. Y cuando yo miro a ver cuántos guardias hay, un guardia con 25 presos. Y cuando digo ese guardia es convertido también, alaba lo que él vive. Y los dejan salir del presidio estatal de Puerto Rico o de la cárcel terrible de Bayamón. Y ahí están ellos. Y cuando acaba el culto, vienen, se despiden, me abrazan, llenos del Espíritu Santo. Que cuando cae el poder de Dios, tú ves que saltan y danzan en el Espíritu y hablan en lengua, están llenos de la gloria de Dios. Esos están libres, esos están libres, esos están libres. Usted que está en pecado es el que no está libre, pero en esta noche el libertador está aquí. El libertador, oye, no, está aquí para darle a usted la libertad que usted necesita. Sea libre en esta noche. Sálvese. Nadie en pecado está libre. El pecado es muerte. El pecado es una cadena que tiene ligado al ser humano aquí abajo. Todo el que está en pecado está muerto en su pecado, dice la Biblia. Y todo el que está en pecado, dice, es esclavo del pecado. Yo sé que el asunto es más serio de lo que usted cree. Pero en esta noche el libertador de libertadores está aquí. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se mueve en nuestros medios. Óigalo, amigo, se mueve ahí junto a usted. Por medio del Espíritu Santo se mueve en esa multitud. Está ahí al lado de cada vida. Está ahí. Él le ama a usted. Él le trajo a usted a salvarlo. Él quiere que usted sea de Él. Él quiere que usted sea familia de Dios para siempre. Él quiere que usted se salve. Él no quiere que usted perezca. Él no quiere que usted se vaya a la condenación. Esta es la noche suya. Amén. Aprovéchese. Sálvese en esta noche. Antes de que sea tarde, venga Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Mire la gente más hundida, la gente más perdida, Dios está detrás de ellos para salvarlos. Y los ama, aunque estén hundidos en lo más profundo de los pecados horribles de esta tierra.
Campaña que hace muy poco tiempo dimos en Santiago de Chile. Estábamos transmitiendo por radio la campaña todas las noches. Y una de las noches de la campaña, mientras transmitíamos nosotros acá y predicábamos el mensaje, había una mujer alcohólica bebiendo cerveza en la casa. Y con una lata de cerveza en la mano, tomaba todos los días, por años. Mientras tomaba su cerveza, estaba oyendo el mensaje. Lo del diablo por la boca para adentro y lo de Cristo por las orejas para adentro. Sonríase, que el Señor le ama. Y es verdad que el diablo se mete profundo, pero la palabra es como espada de dos filos que entra hasta el tuétano de los huesos. ¡Alabado sea Dios! Y la mujer ahí, un trago de cerveza y la palabra, y un trago de cerveza y la palabra, y un trago de cerveza y la palabra. Y de pronto cuando terminó el mensaje, yo dije, voy a orar por los que van a aceptar a Cristo. Los que están en las casas, levanten la mano junto al radio ahí, que Dios los quiere salvar. La mujer cuenta que se le cayó de la mano la lata de cerveza. Y se quedó sin cerveza en la mano y se puso de pie, levantó la mano junto al radio y aceptó a Jesús. ¡Perdóname! ¡Sácame de esta cárcel! ¡Sácame de esta tragedia! Mire, soy alcohólica por tantos años. Si es verdad que tú tienes poder, como dice ese hombre, ¡libértame de estas cadenas! ¡Alabado sea Dios! ¡Dios ama, Dios! Mira, el otro día la mujer en la campaña contaba y dice, cayó sobre mí algo que yo no había sentido. Como corriente corría por todo mi ser. Se me trabó la lengua y salí hablando algo raro que yo nunca había hablado. Los pies se me volvieron, mire, se me volvieron como un remolino. Y por la sala yo me movía en una forma rara. Por la sala no podía parar las piernas. Se movían las piernas para allá, se movían para acá. Daba tumbo, pero no me caía. ¡Alabado sea Dios! Y hablaba aquel lenguaje raro. ¡Gloria sea Dios! Dice, lo primero que hice fue bajarme cuando terminó aquella experiencia tan increíble y agarrar la lata de cerveza y vaciarla así y echarla para afuera por la cañería, el desagüe que había en mi casa. Dice, lo boté completa. No sentía deseos de beber. Sentí una paz interna que jamás había sentido. Sentí un refrigerio tan grande. Aquella dicha tan sobrenatural, tan increíble. Es lo que dice la Biblia, que cuando aceptamos a Cristo, el gozo y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento viene sobre nuestros corazones. Por eso, amigo, oiga esto, amigo, y terminamos. Cuando el diablo venga un orejito y te diga, muchacho, no te conviertas, que no vas a poder ir a los bailes. Si te conviertes no puedes ver más lucha libre ni boxeo. Si te conviertes no puedes ir más a las playitas asquerosas esas. Si te conviertes la paz y el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento, viene sobre tu corazón. Vas a sentir la alegría que no hay bailecito satánico que pueda dar. Vas a sentir el gozo que no hay boxeo, ni lucha libre, ni playa, ni diablo que pueda dar. Alabado sea Dios. Lo que Dios da es más grande que todo lo del mundo. Gloria sea su nombre. ¡Aleluya! Jesús lo dijo. Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mira, hermano, yo estuve 15 años en el deporte, me gocé como nadie en las cosas del mundo. Pero el mismo día que acepté a Cristo como Salvador, que para un programa de televisión que lo prendí el televisor para ver las carreras de caballos, ni caballos ni yegua había aquel día. Sonríase, que el Señor le ama. Ese día lo que dijo una carpa que apareció en la pantalla predicando un hombre a Cristo, un evangelista americano. Y cuando terminó de predicar yo estaba atónito. Y oró por los enfermos y se sanó un montón de gente. Y cuando yo vi aquellos milagros, se me salieron las lágrimas. Y cuando él terminó dijo, acepta a Cristo, me señaló con un dedo así. Acepta a Cristo como su Salvador. Lea la Biblia, vaya a la iglesia. Y yo apagué el televisor, se volvieron los caballos, se volvió el hipódromo satánico de Puerto Rico. Y me fui corriendo por una habitación y me tiré al piso. Y levanté las manos, perdóname Jesús, ten misericordia de este bandido, alabado sea Dios, perdóname. Me arrepiento, sálvame. Mira, hermano, yo le digo a usted, literalmente, yo sentí como una nube fresca que me envolvió. Y mire que yo respiraba hondo levantando pesas, haciendo ejercicio. Yo respiré y me parecía que el aire había entrado a una profundidad que jamás me había entrado en mi vida. Aquel refrigerio interno, aquello era indescriptible. Y aquella paz, y yo dije, Dios mío, que jamás yo pierda esta bendición.
Estoy dispuesto a perder el deporte, a perder lo que sea, pero no, jamás que pierda esta bendición tan grande. Yo respiraba aquella paz, aquel refrigerio, aquel gozo. Él lo dijo, no como el mundo lo da. No hay deporte que lo pueda dar así. No hay bailecito diabólico que lo pueda dar así. No hay droga que lo pueda dar así. No hay nada que lo pueda dar así. No hay prostitución que lo pueda dar así. Nada lo puede dar así. Solo Cristo lo tiene. Lo tiene para usted, amigo. Eso es para usted en esta noche, amigo. Amigo, es para usted. Alabamos y a Dios. ¡Sálvese! Y la soba. ¡Ay, la soba! Bendecido sea Dios. ¡Aleluya! Cristo viene. Arrepentidos y convertidos. Y se borrarán vuestros pecados. No se vaya de aquí sin Cristo por nada, amigo amado. De ninguna manera se vaya de aquí sin Jesús en su corazón. ¿Qué le va a suceder a usted como el carcelero de Filipo? Que vas a aceptar a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y cada hermano y cada amigo ponga sus ojos en ese Cristo Salvador. Bendiga, ¿qué usted tenía? En el año 1972 el Señor me sanó de una infección o riñón. La campaña pasada. Ajá, yo acepté al Señor en abril del 72 y en mayo del 72 fue la campaña en el MED y el Señor pues me sanó en esa campaña. Tenía una infección bastante mala, tuve en el hospital, cuando salí más peor, mala, y ya orinaba la sangre, me hinchaba, vomitaba y casi no podía trabajar, y trabajaba en ese tiempo, tenía que venirme del trabajo. Entonces pues en esa campaña tan gloriosa de 3 semanas, pues ahí el Señor me sanó del riñón y me llenó del Espíritu Santo. Y este testimonio yo lo he testificado en todos sitios que he ido. Hace 14 años no he vuelto a padecer más de los riñones, yo no me podía doblar, casi no podía trabajar ni nada, y me encuentro completamente sana. Alabado sea el Señor, y me siento contenta en el Señor. Lo que Dios hace permanece con los que permanecen en Él. Si usted se aparta, no hay garantías de ninguna clase. También, pues, el Señor me sanó de úlcera, el Señor me sanó de azúcar en la sangre, y ha hecho, pues, mucha sanidad de los hijos míos, y nos sentimos bien contentos en el Señor, y cada día le doy gloria y honra, porque quiero decirle que el Señor es el mismo, que Él no cambia. Alabado sea el Señor. Que sirviéndole, que pronto nos gozaremos arriba en el cielo. Pastores, me ayudan con su fe y su clamor. Y todos los hermanos clamando con todo, hermano. Oramos, Padre mío. Mire esta hermanita que no puede levantar ese brazo. Pero cuando yo hable la palabra, o antes, ese brazo cae arriba y no hay diablo que lo pueda impedir porque tú eres poderoso. Igualmente los que están aquí atrás, cuando yo hable la palabra, Dios mío, no queda un síntoma de artritis en ellos. Te vamos a dar la gloria a ti. Los que están aquí abajo igual. Sacudan esos brazos, tú los dejas nuevos. Todo el que está aquí adentro, Padre, no importa lo que tenga, ahí afuera, tenga lo que tenga, tú los vas a sanar. Tú los vas a sanar, yo lo creo, Padre. Tú los vas a sanar, yo lo creo, yo estoy seguro que tú se sanan. Tengan lo que tengan, tengan lo que tengan, tengan lo que tengan, Padre. La mujer que está sentada en esa silla, hay algo difícil para ti, Padre. Cuando yo hable la palabra, tú la vas a tocar, Padre mío. Yo te voy a dar la gloria a ti, pero tú la vas a tocar y vas a hacer pedazo esa enfermedad satánica mentirosa. Lo creo con todo mi corazón, Padre. La gloria te la voy a dar a ti. Sea bendito el Señor Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora mismo, Padre. ¡Ah, ahí la llama sobre! ¡La rajonoya! ¡Luca Gaya, sácalo y así! ¡Alaba! ¡La! ¡Dios sola! ¡No la haya suba! ¡Sobre la marra que la haya! ¡No la que la haya sala! ¡Dios suba! ¡La! ¡Dios sola!
alaba. Ahora mismo, Padre, para gloria tuya, digo, Padre, creyendo que por su llaga fuisteis sanado. Dígale gracias que estoy sano. Tira el brazo para arriba, ahí es, muévalo, dale vuelta. Alábalo que él vive, alábalo. Ay, papá. ¡Aleluya! Tire los brazos para arriba. Levante los brazos y sacúdalo. Reprendo al demonio de artritis. Diablo de artritis. Te ato y te echo fuera. En el nombre de Jesús. Créale tejidos nuevos. Créale órganos nuevos. Créale todo nuevo. Alias Sama Lojaba. Por el poder de tu palabra fue hecho. Para gloria tuya fue hecho. Gracias que los sanaste, Padre. Gracias que están sanos, Padre. Gracias, mira el grupo que está afuera. Reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. En el nombre de Jesús, diablo de enfermedad, te ato, te echo fuera, en el nombre de Jesús, crea todo nuevo, hecho está, en el nombre de Jesús. ¡Ay, ¡ay, alaba! ¡Mírala! ¡Calaraya, saquila! Gracias, la gloria es tuya. Bendigo tu nombre, Padre. Alabado sea Dios. Estemos bien atentos, hermano. Hermanita. Y allí estuvo en el desierto 40 días. Fue tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mire todas las alternativas en ese ayuno. 40 días. Dice, era en el desierto y el Espíritu lo dirigía al desierto.